7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor, Hawái. Cuando el primer avión japonés rompe las nubes, la guerra ya llevaba meses librándose, pero en otra parte, no en el océano, no en el aire, sino en despachos cerrados, en memorandos ambiguos, en silencios cuidadosamente calculados. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia del ataque. Es la historia de las decisiones previas, de lo que se permitió avanzar, de lo que se decidió no detener, porque Pearl Harbor no fue solo una sorpresa, fue un punto de no retorno cuidadosamente rodeado, durante años. Si te interesan las historias donde una sola decisión cambia el curso de la guerra, suscríbete ahora mismo. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios, ¿crees que Roosevelt sabía más de lo que admitió? Washington, D.C. Primavera de 1940. La guerra ya ha devorado Europa. Polonia ha caído. Francia se tambalea. En Berlín, los mapas se mueven rápido. En Londres, demasiado lento. Y en Washington, todo parece quieto. Demasiado quieto. Franklin Delano Roosevelt se sienta en su despacho, rodeado de papeles que no hacen ruido. No hay explosiones, no hay disparos, solo cifras, fechas, rutas marítimas, informes de inteligencia con títulos neutros y conclusiones cuidadosamente redactadas. Estados Unidos no está en guerra, al menos no oficialmente. La opinión pública es clara. El país no quiere otro 1917. No quiere enviar hijos al otro lado del mundo. No quiere ataúdes ni discursos solemnes. Quiere distancia. Quiere océanos. Quiere creer que la guerra es un problema europeo. Roosevelt lo sabe. Y también sabe algo más peligroso. Sabe que el tiempo no juega a favor de nadie. En el ala oeste, las conversaciones no giran en torno a si habrá guerra, sino a cuándo y cómo. Y sobre todo, a una pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Cómo entra una democracia en una guerra que no desea? En los pasillos del Estado Mayor, los mapas del Pacífico empiezan a aparecer con más frecuencia. Islas diminutas, rutas largas, distancias que no perdonan errores. Japón, no como aliado, no como socio comercial, sino como problema matemático. Una potencia industrial sin recursos naturales suficientes, sin petróleo, sin hierro, sin margen de espera. Y cada embargo aprobado en Washington es una cuenta atrás silenciosa en Tokio. Roosevelt no grita órdenes, no golpea mesas. Prefiere la presión gradual, económica, diplomática, estratégica. Cree que Japón retrocederá, que negociará, que se detendrá antes del abismo. Pero en la guerra, la lógica rara vez se comporta como en los despachos. En el verano de 1940, un informe llega al escritorio presidencial. No es alarmista, no habla de ataques, habla de reorientación estratégica japonesa. Un lenguaje frío para describir algo simple. Japón se está preparando para moverse. Rápido. El informe no se archiva, tampoco se convierte en prioridad. Se queda en ese espacio peligroso entre importante y urgente. Roosevelt mira a Europa, mira a Churchill, mira a Hitler avanzando y decide que el Pacífico puede esperar. No porque no importe, sino porque abrir dos frentes políticos a la vez podría romperlo todo. Aquí comienza el verdadero dilema. Si Estados Unidos actúa con dureza contra Japón, corre el riesgo de provocar exactamente lo que intenta evitar. Si no actúa, permite que Japón gane tiempo y prepare algo peor. Roosevelt elige el equilibrio, y el equilibrio, en guerra, es inestable. En otoño, las señales se acumulan. Movimientos navales, mensajes cifrados, cambios en la cadena de mando japonesa. Nada definitivo, nada que justifique una alarma pública, nada que pueda explicarse fácilmente a un país que no quiere escuchar. En reuniones privadas, algunos oficiales advierten, si Japón golpea, lo hará donde menos lo esperemos. Otros responden, Japón no se atreverá, sería suicida. Y entre esas dos frases se desliza la historia. Roosevelt escucha, toma notas, hace preguntas, nunca deja constancia de una decisión final.
porque oficialmente no la hay. Solo hay espera. Y mientras Washington espera, Tokio deja de hacerlo. Al final de 1940, según relatos posteriores de oficiales presentes, Roosevelt pronuncia una frase que nadie anota literalmente, pero todos recuerdan de forma similar. No podemos disparar primero, pero debemos estar listos cuando disparen. Ese es el momento en que la historia cambia de dirección. No con un ataque, no con una orden, sino con una aceptación silenciosa. La aceptación de que el golpe llegará. La duda es dónde y a qué precio. Y ese precio aún no tiene nombre. Porque mientras el mundo mira a Europa, el Pacífico empieza a contener la respiración. Invierno de 1940. Washington sigue cubierto de una calma artificial. Mientras Europa arde, Estados Unidos parece observar desde detrás de un cristal grueso. La prensa habla de neutralidad. El Congreso discute presupuestos. Y, oficialmente, la guerra sigue estando lejos. Pero en los sótanos del poder, el ambiente es otro. El problema ya no es Alemania, es el tiempo. Japón avanza por Asia como un reloj mal sincronizado con el resto del mundo. Cada mes ocupa más territorio, cada movimiento consume más combustible, y cada barril de petróleo que no llega a sus puertos acerca una decisión irreversible. En Tokio, el cálculo es brutalmente simple. Sin petróleo, el imperio se asfixia en menos de 2 años. Roosevelt lo sabe. Sus asesores se lo repiten. Los informes se apilan. Algunos usan palabras técnicas. Otros, más honestos, hablan de desesperación japonesa. Y la desesperación es el combustible más peligroso de todos. En febrero de 1941, un memorando cruza el escritorio presidencial. No lleva sellos dramáticos, no grita advertencias, pero contiene una frase que incomoda a todos los que la leen. Las sanciones actuales podrían empujar a Japón a una acción militar preventiva. Preventiva, una palabra que no acusa, que explica, que justifica. Roosevelt no rompe el documento, tampoco lo eleva a alarma nacional, lo guarda, porque hacerlo público obligaría a actuar, y actuar significaría asumir el coste político de ser el detonante. El presidente no quiere ser recordado como el hombre que llevó a América a la guerra, prefiere ser el hombre que no pudo evitarla. Es una diferencia sutil, pero decisiva. En marzo, Roosevelt autoriza nuevas restricciones comerciales. No las presenta como castigo, sino como medidas defensivas. El lenguaje importa. Cada palabra está pensada para no provocar demasiado. En los pasillos del Departamento de Estado, algunos diplomáticos murmuran que Japón ya no escucha palabras, solo hechos. Mientras tanto, en el Pacífico, las distancias juegan su propio juego. Pearl Harbor no es visto como un frente, es un puerto, un símbolo, una base de apoyo. Nadie cree seriamente que Japón se atreva a golpear allí. Los análisis hablan de Filipinas, de Indochina, de las colonias británicas y holandesas, lugares lógicos, lugares donde el golpe tendría sentido estratégico inmediato. Hawái parece demasiado lejos, demasiado audaz, demasiado absurdo, y esa es precisamente su mayor ventaja. En una reunión cerrada del Estado Mayor, un oficial plantea una hipótesis incómoda. No la desarrolla, no insiste, solo la deja caer como una sombra. Si yo fuera Japón, atacaría donde nadie espera. La frase no se anota, no entra en ningún informe oficial, se pierde entre cafés fríos y mapas plegados. Roosevelt escucha versiones resumidas de estas conversaciones. Nunca los detalles completos. El sistema filtra, simplifica, protege. A veces, demasiado. En abril de 1941, Alemania invade Yugoslavia y Grecia. La atención de Roosevelt vuelve a Europa. Churchill envía mensajes urgentes, pide ayuda, pide barcos, pide tiempo. Roosevelt entiende el mensaje oculto. Si Inglaterra cae, América estará sola. Así que el foco vuelve a cruzar el Atlántico. El Pacífico queda, otra vez, en segundo plano. No por desprecio, sino por jerarquía de amenazas. Pero Japón no está esperando turno. En Tokio, los debates se endurecen. Los moderados pierden terreno. Los militares ganan voz. Y la idea de un golpe decisivo empieza a sonar menos como locura y más como solución. Según testimonios posteriores, algunos diplomáticos japoneses aún creen posible un acuerdo hasta el último momento. Pero ya no deciden ellos.
De vuelta en Washington, Roosevelt recibe informes contradictorios. Unos dicen que Japón negociará, otros que solo finge hacerlo. La información no falta, falta certeza. Y en guerra, la certeza es un lujo que casi nadie tiene. Roosevelt decide ganar tiempo. Cree que cada semana sin disparos fortalece a Estados Unidos, a su industria, a su ejército, a su opinión pública. No se equivoca, pero tampoco ve todo el tablero. Porque mientras América se prepara lentamente, Japón se prepara en silencio. Y el silencio, a veces, es la señal más clara de que algo terrible se aproxima. Verano de 1941. El calor en Washington es espeso, pegajoso, cargado de conversaciones que no se enfrían ni de noche. Las ventanas del ala oeste permanecen abiertas más tiempo de lo habitual. No por el clima, sino por la sensación de encierro. La guerra se acerca, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. Roosevelt observa un mapa del Pacífico extendido sobre la mesa. No lo estudia como un almirante. Lo mira como un político que sabe que cada línea trazada puede convertirse en una tumba. Japón ya ha cruzado demasiados umbrales. La ocupación de Indochina francesa cambia el tono de todo. Ya no es una expansión gradual, es un desafío abierto. Y esta vez, Washington responde. El embargo de petróleo entra en vigor. No como una amenaza, no como un ultimátum, sino como una decisión administrativa. Fría, técnica, devastadora. En Tokio, el mensaje es inmediato y brutal. Sin petróleo, el reloj deja de avanzar. Empieza a correr. Algunos ministros japoneses hablan de negociación, otros de honor. Los militares hablan de supervivencia. En Washington, Roosevelt recibe el impacto con silencio. Sabe exactamente lo que acaba de hacer. No porque desee la guerra, sino porque cree que aún puede evitarla forzando una retirada japonesa sin disparar un tiro. Es una apuesta estratégica, y como todas las apuestas, tiene un riesgo oculto. En agosto, llegan informes de inteligencia que hablan de movimientos navales inusuales. No son alarmantes, no hay fechas, no hay objetivos claros, solo patrones que no encajan del todo. En una sala secundaria del Estado Mayor, un oficial joven intenta unir los puntos. No tiene autoridad suficiente para insistir. Presenta sus dudas. Recibe asentimientos educados. Nada más. La maquinaria no se detiene por intuiciones. Roosevelt, por su parte, mantiene conversaciones discretas con Churchill. Hablan de Europa, de convoyes, de submarinos alemanes, del peligro inmediato. El Pacífico vuelve a quedar en segundo plano. No por negligencia, sino por saturación. Hay demasiados frentes, incluso antes de entrar oficialmente en la guerra. En septiembre, la diplomacia sigue su teatro. Japón envía mensajes conciliadores. Washington responde con cautela. Nadie quiere ser el primero en romper la cuerda. Pero la cuerda ya está tensa al límite. Según relatos posteriores, un asesor cercano a Roosevelt comenta en privado que Japón ya ha tomado su decisión, solo discute la forma. La frase no aparece en ningún documento oficial, pero circula como una certeza incómoda. A finales de octubre, Roosevelt autoriza el refuerzo defensivo en el Pacífico, sin alarmas públicas, sin discursos, sin titulares. Prepararse sin alertar. Pearl Harbor recibe órdenes contradictorias. Incrementar vigilancia, pero sin provocar. Estar listos, pero sin asumir un ataque directo. Es el equilibrio imposible. En noviembre, las negociaciones se estancan. Japón presenta exigencias que Washington no puede aceptar. Washington mantiene condiciones que Japón no puede cumplir. La diplomacia entra en fase terminal. Un último mensaje japonés llega a Washington. Largo, complejo, redactado para ganar tiempo. Algunos creen que es una señal de ruptura inminente. Otros lo ven como otra maniobra. No hay consenso. Roosevelt recibe el resumen. No el texto completo, no las interpretaciones más alarmistas, solo una versión digerida. Y con esa información incompleta, sigue adelante. No ordena alerta máxima, no ordena retirada, no ordena ataque. Espera. Porque aún cree que el primer disparo no debe salir de América, aunque empiece a aceptar que saldrá de algún lugar. Finales de noviembre de 1941. El margen de error se ha reducido a horas.
En Washington, la sensación ya no es de espera, sino de suspensión. Como si todo estuviera a punto de caer, pero nadie supiera exactamente desde dónde. Los servicios de inteligencia interceptan mensajes japoneses con un patrón nuevo, más urgente, más fragmentado, más nervioso. No dicen ataque, no dicen Pearl Harbor, pero dicen algo peor. Dicen prisa. Y la prisa, en estrategia, casi siempre significa decisión tomada. En el despacho presidencial, Roosevelt recibe un informe de situación al amanecer. Es un resumen, limpio, ordenado, sin dramatismo. Habla de alta probabilidad de ruptura diplomática. No habla de bombas. Roosevelt lee en silencio. No comenta. Solo pregunta por Europa, por los convoyes en el Atlántico, por los submarinos alemanes. El Pacífico vuelve a quedarse sin una orden definitiva, no porque se ignore, sino porque no se quiere creer que el golpe será inmediato. El sistema de mando estadounidense funciona con compartimentos. Cada pieza ve una parte, nadie ve el todo, y nadie se siente autorizado a gritar «ahora». En Hawái, Pearl Harbor amanece con rutina, ejercicios programados, vigilancia estándar, nada fuera de lo normal. La rutina es el enemigo perfecto. Un mensaje de advertencia sale de Washington rumbo al Pacífico. Advierte de posibles acciones hostiles. No da fechas, no da lugares, no cambia protocolos de forma radical. Es una advertencia que suena más a formalidad que a alarma. El mensaje llega, se lee, se archiva, se interpreta como uno más en una larga lista de avisos ambiguos. Nadie imagina que el reloj ya está contando los minutos finales. La noche del 6 de diciembre, Roosevelt se retira tarde. Según recuerdos posteriores, parece cansado, no tenso, no nervioso, cansado, como alguien que ha empujado una decisión hasta su límite lógico. Antes de irse, revisa un último informe. No contiene nada nuevo, nada definitivo, nada que obligue a actuar. Y así, no actúa. 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor. Cuando las primeras bombas caen, no solo destruyen barcos, destruyen la última ilusión de control. En Washington, las noticias ya eran fragmentadas, confusas, incompletas. Ataque aéreo, posibles daños graves, se desconoce la magnitud. Roosevelt escucha sin interrumpir. No pregunta cómo, no pregunta por qué, pregunta dónde más. Porque en ese instante entiende algo fundamental. Pearl Harbor no es el evento, es la confirmación. La confirmación de que la espera ha terminado. Horas después, Roosevelt se dirige al país. Su voz es firme, clara, decidida. No hay dudas, no hay matices. El tiempo de la ambigüedad ha acabado. Pero detrás del discurso histórico, en la intimidad del poder, queda otra historia. La de las decisiones previas, la de las señales interpretadas con cautela, la de una estrategia que apostó por ganar tiempo, y lo ganó, a un precio altísimo. Tras la guerra, algunos oficiales insinuarán que se sabía más, otros dirán que nadie podía preverlo todo. La verdad queda en un espacio incómodo entre ambos extremos. Roosevelt no fue un espectador inocente. Tampoco fue un titiritero omnisciente. Fue un líder atrapado entre lo que debía hacer y lo que el país estaba dispuesto a aceptar. Pearl Harbor no demuestra que Estados Unidos fuera engañado. Demuestra que eligió no forzar el momento. Y cuando el momento llegó, llegó sin pedir permiso. La guerra comenzó ese día, pero la decisión había empezado mucho antes. Si quieres más historias donde las decisiones silenciosas pesan más que las bombas, suscríbete ahora. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Y dime en los comentarios, ¿crees que la espera fue un error o una estrategia inevitable? Historias acónchilas.